Buenos días, señorita fiscal, señoritas abogadas. Quien les habla es la jueza Socorro Eulalia Tello Correa del tercer juzgado de investigación preparatoria de Cajamarca. Siendo las 9 de la mañana del día 25 de noviembre del 2020, doy por iniciada la audiencia de prisión preventiva programada para el día de hoy, según expediente 039-2020, en contra de los imputados B y C. Cuyo delito que se les imputa es robo agravado, tipificado en el artículo 189 del Código Penal, en agravio del sujeto D. Acto seguido, hago de conocimiento a las partes que esta audiencia se desarrollará en 2 rondas. En la primera ronda trataremos sobre fundados y graves elementos de convicción. En la segunda ronda trataremos del peligro procesal y la conclusión de las partes. Acto seguido, en primer lugar, en la primera ronda se cede la palabra a la señorita fiscal, la doctora Rosangélica Gavidia López. En segundo lugar, a la abogada del imputado B, la doctora Gladys Pompa de la Cruz, y en tercer lugar a la abogada del imputado C, la doctora Lorena del Pilar Burgos Vitaurre. Señorita fiscal, tiene usted la palabra. Buenos días, señorita juez y señoritas abogadas. En esta oportunidad, como representante del Ministerio Público, solicito ante usted la prisión preventiva contra los sujetos B y C por el presunto delito de robo agravado en agravio del sujeto D. Ahora bien, con respecto a los fundamentos fácticos, el sujeto D contrató al sujeto A como albañil para la construcción de 2 habitaciones con ladrillo en el tercer piso de su casa, donde el día 21 de octubre, aprovechando el sujeto A de que el dueño no se encontraba, como había llevado 2 ayudantes de trabajadores, tanto el sujeto B como el sujeto C, estos sustrajeron del ropero del sujeto D la suma de 20,000 soles. Y justo cuando estaban a punto de salir de la casa, llega el padre del sujeto D, por lo que estos optan por golpearlo, tapándole inmediatamente la cabeza y amenazándolo de muerte con un revólver, para luego de ello encerrarlo en una habitación y fugarse del lugar de los hechos. Por lo que mi persona, al solicitar dicha prisión preventiva, la cual consiste en privar la libertad de un imputado ingresándolo a un centro penitenciario por un plazo determinado, asegurando, claro está, su presencia en el proceso, o como lo define el Acuerdo Plenario 01-2019 en la página 3, quien nos establece que la prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que, como medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente la libertad de personal a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido, en función a la tutela de los fines característicos del proceso. Por esto, es que toma en cuenta como primer presupuesto de la prisión preventiva a lo tipificado en el inciso 268 del Código Procesal Penal, por lo que presenté como elementos de convicción a la declaración del sujeto D y a la de su padre, la declaración del sujeto A, la boleta de pago que acredita la preexistencia del dinero, los informes de las empresas de Ripley y Saga, las cuales informan que los sujetos B y C compraron el laptop y la lavadora respectivamente, los cargos de notificación al domicilio real de B y de C, 2 actas de reconocimiento fotográfico que se le hizo al sujeto A con respecto al sujeto B y al sujeto C. Además, agregué como graves elementos de convicción el audio en el que se escucha que el sujeto C amenazó a un testigo en el caso anterior que tuvo de hurto agravado. Asimismo, las evidencias de las amenazas que recibió el sujeto A por parte del sujeto B, quien lo amenazaba con matarlo. Además, toma en cuenta el segundo presupuesto que hace referencia a la pena probable, donde dicha pena a imponer debe ser superior a 4 años de la pena privativa de libertad, y al tercer presupuesto, que es el de peligro procesal, que toma en cuenta tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Por lo que, teniendo en cuenta el artículo ya mencionado anteriormente, es decir, el 268, se estaría cumpliendo con los 3 presupuestos para poder solicitar la prisión preventiva de los imputados, exigiendo por tanto el plazo de 9 meses correspondientes tanto para el sujeto B como para el sujeto C. Gracias, señorita jueza. Señorita abogada del imputado B, tiene usted la palabra.
Buenos días, señorita juez y público presente. En esta oportunidad voy a ejercer el derecho de defensa del imputado B. Es por ello que me opongo a la solicitud planteada por la fiscal, puesto que considero que la prisión preventiva debe ser entendida como aquella detención a un investigado, siempre y cuando exista una sospecha razonable de que éste cometió el presunto delito por el cual se le está procesando. Asimismo, el autor Elder Jaime Miranda Aburto, en su libro de prisión preventiva, comparecencia registrada y arresto domiciliario en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, en su página 91, nos menciona que la prisión preventiva es una medida de coerción procesal válida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de criterios de ciertos presupuestos formales y materiales, los que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de decidir su aplicación, que se encuentra taxativamente previsto en las normas que modula. Y con respecto al primer presupuesto de la prisión preventiva, que hace referencia a los fundamentados y graves elementos de convicción y específicamente a la declaración del padre del sujeto D en el acta de reconocimiento fotográfico de la ficha de RENIEC con respecto de B y C, no llega a reconocer a ninguno de estos. Además, el agraviado tampoco reconoce a mi patrocinado, por lo que considero que al no reconocer a ambos, cabe la posibilidad de que mi patrocinado no sea el actor o partícipe del presunto delito por el cual se le está investigando. Por tanto, solicito a usted, señora jueza, que declare infundado la solicitud presentada por la fiscal. Gracias. Señorita abogada del imputado C, tiene usted la palabra. Buenos días, señora jueza, y buenos días con los demás presentes. En esta oportunidad sumo la defensa legal de mi patrocinado sujeto C por el proceso que se le sigue por el delito de robo agravado. En primer lugar, refuto los argumentos expuestos por la señora fiscal y que según el artículo 268 del Código Procesal Penal, inciso A, establece que si existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la convicción del delito, es decir, que se esté vinculando al imputado como autor o partícipe del mismo. Es por ello, señora jueza, que en este proceso no va con mi patrocinado, ya que no se le ha realizado las diligencias de reconocimiento de rueda de personas por parte del padre agraviado, y a la vez que la fiscal ha presentado un audio de mi patrocinado que no corresponde con el delito de robo agravado, y que según Flores Neira en su libro Prisión Preventiva, página 102, nos establece que si existen suficientes elementos de convicción para señalar al imputado que ha realizado el delito, pero no en agrado de certeza, se estaría cumpliendo con este presupuesto, pero tampoco no procede con mi patrocinado, ya que es algo y resulta imposible seguir investigándolo por el delito de robo agravado. Es por ello, señora jueza, que le solicito a usted se declare infundado lo solicitado por la señorita fiscal. Muchas gracias. En este mismo orden, continuaremos con el desarrollo de la segunda ronda, donde trataremos sobre el tercer presupuesto, que trata de peligro de fuga y las conclusiones de las partes. Tiene la palabra, señorita fiscal. Bien, señorita jueza, con respecto al tercer presupuesto de la prisión preventiva contemplado en el inciso C del artículo 268 del Código Procesal Penal, es el peligro procesal, quien, como bien lo ha mencionado el doctor Gustavo Seminario Sayán en su libro El principio de oralidad en el Código Procesal Penal del 2004, en su página 102, quien nos menciona que este peligro procesal es el requisito más importante, ya que de él va a depender si se le impone o no la prisión preventiva, y este se desarrolla en dos manifestaciones. Y bueno, la primera manifestación es el peligro de fuga, que en este caso sí se estaría cumpliendo, tomando en cuenta que el sujeto B tiene antecedentes penales por el delito de hurto y antecedentes policiales por el delito de hurto agravado y robo simple, en dos oportunidades. Asimismo, el sujeto C también tiene 3 antecedentes penales por delito de hurto agravado, quien también sufrió carcelería efectiva por uno de estos delitos, por el cual fue condenado.
Ahora bien, como segunda manifestación tenemos el peligro de obstaculización, donde se tome en cuenta, en este caso, que el sujeto sea anteriormente en un proceso penal había amenazado a un testigo en el caso de hurto agravado por el que fue condenado, presentando el fiscal de este caso un audio como elemento de convicción. Además, es menester precisar que el sujeto A, en una declaración posterior a mi persona, declaró que en 3 oportunidades el sujeto B le ha escrito a su WhatsApp amenazándolo con matarlo, si continuabas indicándole a él de la comisión del delito en materia del proceso, donde mi persona acompañó dicha evidencia como grave elemento de convicción, el cual ya hice mención en la primera ronda. Por lo que también se estaría cumpliendo con el presupuesto del inciso C del ya mencionado artículo. Asimismo, la prisión preventiva que estoy solicitando me parece proporcional y razonable, justa, tomando en cuenta que la pena privativa de libertad que se le impone por el delito de robo agravado debe ser no menor de 12 ni mayor de 20 años, recalcando que la pena probable para solicitar dicha prisión preventiva, como ya lo mencioné, debe ser superior a 4 años de pena privativa de libertad, por lo cual sí se está cumpliendo con este requisito y considero que es proporcional al mismo. Por tanto, y por todo lo fundamentado por mi persona en la primera y en esta segunda ronda, solicito ante usted, señorita jueza, que tome en cuenta los argumentos expuestos y tome una decisión justa y razonable, tomando en cuenta, claro está, las amenazas y los antecedentes de los imputados, solicitando, por tanto, que aplique dicha prisión preventiva a los mismos por el plazo de 9 meses para el sujeto B y el sujeto C. Gracias, señorita fiscal. Señorita abogada del imputado B, tiene usted la palabra. Señorita jueza, con respecto al tercer presupuesto, es decir, al peligro procesal, el cual ya fue expuesto por la señorita fiscal, me encuentro en desacuerdo ya que el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal, en su inciso 1, hace referencia a que el juez debe tener en cuenta la residencia habitual y el arraigo familiar del procesado, y evidentemente mi patrocinado sí cumple con el mismo. Si bien es cierto, está separado con la madre de sus hijos y vive solo en un departamento de su propiedad, pero este tiene 2 hijos menores de edad a quienes, en virtud de una sentencia de juicio de alimentos, mi patrocinado tiene que pagar 700 soles mensuales, del cual está cumpliendo puntualmente. Y todo ello está aprobado con las partidas de nacimiento, el título de propiedad, una copia certificada de la sentencia y los vouchers de depósito. Además, mi patrocinado es el único sustento que tienen sus menores hijos, ya que la madre de los menores no trabaja, puesto que ella sufre de una enfermedad grave y está postrada en cama. De ello, hay historia clínica en la carpeta fiscal, por lo que considero que no hay peligro de fuga para que mi patrocinado se pueda fugar del proceso. Y con respecto al peligro de obstaculización, el Acuerdo Plenario 1/2019, en su página 29, fundamento 47, nos menciona que el peligro de obstaculización trata de evitar de que la libertad sea aprovechada por el imputado para obstruir la investigación. Es por ello que considero que mi patrocinado no obstaculiza la investigación que está a cargo de la fiscal, y ello lo demuestra habiendo establecido su defensa técnica. Además, con respecto a la proporcionalidad y el plazo de 9 meses de prisión preventiva que ha solicitado la fiscal, mi persona considera que no es proporcional, puesto que es demasiado tiempo para que el fiscal pueda cumplir con su objetivo y culminar todas las investigaciones. Por tanto, y por todo lo fundamentado en la primera y segunda ronda por mi persona, solicito que usted declare infundada la solicitud de prisión preventiva de 9 meses presentada por la fiscal, tomando en cuenta que mi patrocinado cuenta con arraigo en el país, ya que él tiene una responsabilidad familiar que debe mantener, puesto que es el único sustento de sus 2 menores hijos. Es por ello que considero que no hay peligro procesal alguno aquí. Gracias. Señorita abogada del imputado C, tiene usted la palabra. Señorita jueza, solicito que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la fiscal por 9 meses, por las siguientes razones. Que a mi patrocinado, al no cumplir el primer presupuesto sobre fundados y graves elementos de convicción, resulta imposible seguir investigándolo por el presunto peligro de fuga. Y si fuera el caso, mi patrocinado ya tiene un arraigo en nuestro país, pese a tener la nacionalidad venezolana. Es decir, que ya tiene una vida hecha en nuestro país por un periodo de 5 años.
que se ha dedicado a trabajar para poder sustentar los gastos de su menor hija y a la vez de su anciana madre que hoy en día vive con él. Por lo cual sería seguir imposible investigándolo por un peligro de fuga. Y sobre el peligro de obstaculización, señora jueza, mi patrocinado se puso a derecho desde un inicio que tuvo conocimientos de este proceso. Y cabe recalcar que la señorita fiscal presentó un audio de mi patrocinado que no tiene relación con este, que fue el delito de robo agravado, que sí fue de otro delito en otro proceso. Pero ¿cuál es el motivo que tuvo la fiscal de presentar este audio? ¿Cuál fue? Con este audio de mi patrocinado no va a rectificar o modificar algo de las investigaciones ya dadas. O sea, el plazo establecido por 9 meses solicitado por la fiscal, yo creo que es algo exagerado, porque en un inicio no he especificado de manera precisa y razonable por qué de los 9 meses, sino de menos. Y este es algo no proporcional, porque ya a estas alturas de este proceso ya tenemos la mayor parte de elementos para poder permitir seguir con la continuación de la investigación. Finalmente, señorita jueza, mi patrocinado tiene el derecho de una presunción de inocencia y ser investigado en libertad según el artículo 2, inciso 24, literal E de nuestra Constitución Política del Perú. Por todo lo expuesto, señora jueza, le pido a usted que declare infundado la solicitud presentada por la fiscal de prisión preventiva por 9 meses. Muchas gracias. Se les comunica a las partes que esta audiencia entra en el receso de 1 hora y regreso a dar mi resolución final. Para resolver el requerimiento de prisión preventiva presentada por la fiscal por el plazo de 9 meses por el delito de robo agravado en contra de los imputados B y C en agravio del sujeto D, voy a tomar en cuenta lo establecido, los 3 presupuestos que contempla el artículo 268 del Código Procesal Penal. En primer lugar, fundamentaré el primer presupuesto. Para ello, tomo en cuenta lo establecido en el fundamento 111 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto al caso de Barreto Leiva de Venezuela, donde nos dice que solo se podrá dictar prisión preventiva si es que existen suficientes elementos de convicción que permitan suponer de manera razonable que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se le viene investigando y que solo se puede fundamentar en un fin legítimo, como es el asegurar que el imputado no interfiera en el proceso del desarrollo de las investigaciones ni eluda a la acción penal. Por estas razones considero y valoro todos los elementos de convicción presentados por el fiscal y declaro cumplido el primer presupuesto, por lo cual continúo a desarrollar el tercer presupuesto que contempla el artículo 268 según el fundamento cuarto de la casación 631 de 2015 de Arequipa, nos dice que el peligro procesal que contempla este tercer presupuesto constituye un requisito principal y fundamental para valorar la prisión preventiva y establece 2 criterios que son peligro de fuga y peligro de obstaculización. Ahora bien, el peligro de fuga lo desarrollaremos en base a los 3 elementos que este fundamento establece para cumplirse, que son los 3 elementos, son el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Por lo tanto, en el imputado B, cuenta con arraigo, también de acuerdo a los incisos 1, 2, 3 del artículo 269 del Código Procesal Penal, el imputado B cuenta con arraigo domiciliar, familiar y laboral, pero presenta antecedentes penales y policiales por delitos de hurto y robo simple, respectivamente. Pese a ello, considero que no existe peligro procesal en el imputado B. Con respecto al imputado C, sí presenta peligro de
de fuga, puesto que no cuenta con arraigo domiciliar, pero no con laboral ni laboral. Y también tiene antecedentes penales por delitos de hurto agravado. Por estas razones considero que existe peligro de fuga en el imputado C. Ahora bien, el peligro de obstaculización, según los incisos 1, 2, 3 del artículo 270 del Código Procesal Penal, tanto el imputado B como el imputado C, presentan peligros de obstaculización. Ahora bien, el imputado B, porque viene amenazando al imputado A con matarlo si es que le sigue sindicando por el delito de robo agravado. Y el imputado B, porque presenta en un audio anterior de un caso que tuvo sobre hurto, amenaza a un testigo. Y además, ambos no colaboran con la justicia, se muestran reacios pese a ser notificados por 3 veces en sus domicilios reales. Por estas razones considero cumplido también el tercer presupuesto, por lo que declaro fundado el requerimiento de prisión preventiva y dicto mandato de comparecencia restringida por el plazo de 9 meses contra los imputados B y C. Se notifica, señorita staff fiscal, ¿es conforme o desea apelar? Conforme. Señorita abogada del imputado B, ¿está conforme o desea apelar? Deseo apelar. Señorita abogada del imputado C, ¿está conforme o desea apelar? Desea apelar. Tiene por presentado el medio impugnatorio de apelación, se reserva el concesorio hasta que proceda su fundamentación y formalización en modo, forma y ley en el plazo correspondiente. Otórguese el audio una vez sea posible esto, la audiencia termina. Gracias.